Este fin de semana estaremos analizando el artículo de estudio número 3. El tema es el siguiente: Jehová hace que nos vaya bien. El texto base para este tema es Génesis 39:3, que menciona: Jehová estaba con José y se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Estaremos analizando la historia de la vida de José, pues se desprenden lecciones muy valiosas. Una de las más importantes es que Jehová puede hacer que nos vaya bien incluso cuando nos encontramos en medio de una situación difícil. ¿Cómo es eso posible? Quizás nos preguntemos. Bueno, al ir analizando este artículo vamos a hallar la respuesta. En esta ocasión el hermano Cervantes será nuestro lector. Vamos a pedirle de favor que inicie con la lectura de los párrafos 1 y 2. A los siervos de Jehová, las pruebas no nos toman por sorpresa. Sabemos lo que dice la Biblia. Tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. También sabemos que algunos de nuestros problemas solo se resolverán de manera definitiva cuando vivamos en el nuevo mundo, donde la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Jehová no evita que pasemos por pruebas, pero sí nos ayuda a aguantarlas. Fijémonos en algo que el apóstol Pablo les dijo a los cristianos que vivían en Roma. Luego de mencionar las pruebas por las que sus hermanos y él estaban pasando, les escribió: gracias al que nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. Esto significa que Jehová puede hacer que tengamos éxito incluso durante una prueba. Veamos lo que hizo para que a José le fuera bien en todo y cómo nos puede ayudar a nosotros hoy. Pregunta A de los párrafos 1 y 2. ¿Por qué las pruebas no nos toman por sorpresa? Hermana Irma, por favor. Gracias, hermano. Los siervos de Jehová sabemos lo que dice la Biblia. Tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y también sabemos que algunos de nuestros problemas solo se resolverán de manera definitiva cuando vivamos en el nuevo mundo, como lo registra Apocalipsis 21:4, que ahí ya no va a haber dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Muy cierto, hermana, gracias. Hermano Silva, por favor. Sí, también sabemos que Jehová nos ayuda a pasar esas pruebas, no nos las evita. Ahí el ejemplo que tenemos es de Pablo. Él mencionó las pruebas que habían pasado esos hermanos, ahí en Romanos 8:35 al 37. Él dijo que gracias a que Jehová nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. No dijo evitó que tuviéramos problemas, sino que Jehová los ayudó a salir adelante. Eso también sabemos. Gracias por destacar ese punto. Ahora pasamos a la pregunta B. ¿De qué hablaremos en este artículo? Hermana Alicia, por favor. Gracias, hermano. Jehová pues no evita que todos nosotros estemos pasando pruebas, pero Él sí nos puede ayudar. Entonces lo que vamos a analizar es lo que hizo, vamos a analizar lo que hizo para que José le fuera bien en todo y cómo nos puede ayudar a nosotros hoy día. Así es, así que vamos a prestar mucha atención a la historia de José para ver cómo Jehová estuvo apoyándole. Vamos al subtítulo: cuando se produce un cambio inesperado. Vamos a pedirle al hermano Cervantes que lea el párrafo 3. No era ningún secreto que el patriarca Jacob amaba a su hijo José. Por eso los hermanos mayores de José empezaron a sentir celos de él. Y cuando surgió la oportunidad, se lo vendieron a unos mercaderes madianitas. Aquellos hombres se llevaron a José a Egipto, que estaba a cientos de kilómetros, y allí lo volvieron a vender, esta vez a Potifar, jefe de la guardia del faraón. La vida de José cambió de la noche a la mañana. Pasó de ser un hijo muy querido a ser un esclavo en Egipto. Muchas gracias, hermano Cervantes. Planteamos la pregunta del párrafo 3. ¿Cómo cambió la vida de José de la noche a la mañana? Hermano Edgar, por favor.
Si al ser vendido José por sus hermanos a unos madianitas, sin duda cambió la vida de José, pero su vida volvió a cambiar cuando fue vendido a Potifar. Pasó de ser un hijo amado por su padre a ser un esclavo y en una tierra lejana, en Egipto. Su vida cambió de la noche a la mañana. Así es, ¿verdad? De forma inesperada. Vamos ahora, hermanos, a escuchar, por favor, la lectura del párrafo 4. La Biblia dice, a todos les llega algún mal momento. A veces nos enfrentamos a lo que es común a todas las personas, es decir, a problemas que cualquier ser humano puede tener. O quizás suframos burlas, oposición o hasta persecución, simplemente por el hecho de ser discípulos de Jesús. En cualquier caso, Jehová puede hacer que tengamos éxito. Veamos cómo ayudó a José. Planteamos ahora la pregunta del párrafo 4. ¿Qué situaciones parecidas a las de José podríamos afrontar? Hermana Irma González, por favor. Sí, hermano. Gracias. La Biblia dice que a todos, a veces nos enfrentamos a lo que es común a todas las personas, o sea, un suceso imprevisto y problemas que cualquier humano puede tener. Primera de Corintios 10:13, o quizás suframos burlas, oposición o persecución, o hasta con la familia que se burla de nosotros. Pero, como dice 2 de Timoteo 3:12, en cualquier caso, o sea que si queremos ser discípulas de Cristo, en cualquier Jehová logrará que tengamos éxito. Gracias, hermana. Hermana Dina, por favor. Sí, me pongo a pensar en hermanos que, por ejemplo, de repente despertaron al próximo día y era una guerra, estalló una guerra, por ejemplo, en Ucrania, o también otros hermanos de que por situaciones en el trabajo pierden su trabajo y su situación económica cambia drásticamente. Todas estas situaciones, pues siempre son unas pruebas, pero qué bueno que vamos a ver cómo es que Jehová siempre, pues, es leal y no nos deja. Así es. Así que todos podemos sufrir esos cambios parecidos de la noche a la mañana, tal como le pasó a José. Pero veamos a ver cómo Jehová nos ayuda. Ahora voy a invitar a todo el auditorio, por favor, a que siga la lectura que hará el hermano Cervantes de Génesis, capítulo 39, versículos 2 al 6, y posteriormente leerá el párrafo 5. Pero Jehová estaba con José, así que le fue bien y su amo, el egipcio, lo puso como encargado de su casa. Su amo se dio cuenta de que Jehová estaba con José y de que Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. José siguió ganándose el favor de Potifar y se convirtió en su ayudante personal. Así que Potifar lo puso a cargo de la casa y de todo lo que tenía. Desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová empezó a bendecir la casa del egipcio debido a José. Jehová bendijo todo lo que él tenía en la casa y en el campo. Al final, Potifar dejó al cuidado de José todo lo que tenía. No tenía que preocuparse de nada, únicamente de lo que quería comer. Además, José se convirtió en un joven fornido y atractivo. Potifar vio que José era un joven competente y muy trabajador, y comprendió por qué era así. Se dio cuenta de que Jehová estaba con José y de que Jehová se encargaba de que lo que saliera bien, todo lo hacía. También después Potifar lo nombró su ayudante personal y lo puso a cargo de su casa. Como resultado, este hombre recibió muchas bendiciones. Planteamos ahora la pregunta del párrafo 5. ¿De qué se dio cuenta Potifar? Hermana Sara Sarabia, por favor. Potifar vio que José era un joven competente y muy trabajador, y se dio cuenta de que Jehová estaba con José y de que Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Muy cierto. Y a este respecto, hermanos, ¿alguien nos puede leer la nota que viene en el párrafo 5, por favor? Vamos a escuchar a la hermana Josefina de Cruz, por favor. Aunque la Biblia presenta en unos pocos versículos lo que ocurrió en la primavera,
En la primera etapa de la vida de José como esclavo, lo más probable es que estos sucesos tuvieran lugar en un periodo de varios años. Así es, así que abarcó probablemente varios años. Ahora, vamos a ver, por favor, la imagen que corresponde al párrafo 5. ¿Alguien nos puede describir lo que vemos en esta imagen, por favor? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Madrigal. Es Potifar recién comprando a José, a los madianitas, pagando un precio, y él se pudo dar cuenta con el tiempo cómo era su casa cuando no estaba José y después, cuando estuvo José. ¿Cómo ven ustedes ahí el lenguaje físico de José? ¿Cómo se le ve? Hermano Silva. Pues sí, se ve cabizbajo, quizás está pensando en cómo le cambió la situación, cómo vivía antes, cómo está ahora, qué iba a pasar con él. No tenía absolutamente pues ninguna certeza de lo que pues iba a pasar. Muy cierto, pero ahora notemos el comentario del epígrafe de esta imagen. Hermana Ernestina Gutiérrez. Jehová hizo que a José le fuera bien incluso cuando se lo vendieron a Potifar para que fuera su esclavo. Así que ahí la lección es muy clara. Aún en circunstancias muy difíciles, Jehová ayudó a José. Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Porque queremos también sacar lecciones para nosotros. Ahora, vamos a escuchar con mucha atención la lectura del párrafo 6. Tratemos de ponernos en el lugar de José. ¿Qué era lo que él más quería? ¿Llamar la atención de Potifar para que lo premiara? Seguramente lo que más deseaba era ser libre y volver a la casa de su padre. Al fin y al cabo, por muchos privilegios que tuviera, seguía siendo esclavo de un hombre que adoraba a otros dioses. Jehová no hizo que Potifar pusiera en libertad a José, y encima las cosas iban a empeorar mucho. Estamos en el párrafo 6, vamos a plantear la pregunta. ¿Cómo se debía sentir José? Hermana de García, por favor. Sí, hermano, pues no debería de sentirse muy bien, ¿verdad? Porque pues no quisiéramos estar ahí en su lugar, ¿verdad? Como él se sentía. Porque para él lo que quería más bien no era llamar la atención de este hombre, de Potifar, ¿verdad? Lo que más deseaba él era volver, ¿verdad? A su casa y ser libre. Y pues no quería ni privilegios, ¿verdad? Como dice un dicho, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces aquí José era lo que tenía, él no quería pues seguir ahí de esclavo, sino que más bien él deseaba servirle a Jehová y pues como este hombre no adoraba a Jehová, adoraba a otros dioses, pues para él era peor todavía aún más. Entonces vemos que Jehová pues no lo puso en libertad, pero para que esto empeorara las cosas, es para que se cumpliera la promesa, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Muy bien, muchas gracias. Hermano Baños, por favor. Aquí también detecto que no solamente era el presente, sino las circunstancias que tuvo en la familia cuando sus hermanos trataron de matarlo. Si nosotros pensáramos qué pasaría si algún familiar hubiera llegado hasta ese extremo, que me haya privado, después que me hayan vendido, seguramente en un corazón diferente al de José quizás se hubiera arraigado mucho rencor. Entonces estaba lejos de su casa, extrañando mucho a su padre y a su hermano menor, pero también con esa fuerte impresión de que sus hermanos habían atentado contra su vida. Él estaba ahí y quizás no entendía por qué estaba y seguramente tenía una lucha interior muy fuerte. Así es, abrumado, ¿verdad? Por muchos sentimientos y por las circunstancias difíciles. ¿Pero qué cree? Como menciona ahora el siguiente subtítulo, la situación empeoró. ¿Qué podemos hacer si la situación empeora? Escuchemos con atención la lectura del párrafo 7. Como explica el capítulo 39 de Génesis, la esposa de Potifar se fijó en José y trató de seducirlo en muchas ocasiones, pero él siempre la rechazaba.
y ella se enojó tanto que lo acusó de intentar violarla. Cuando Potifar se enteró, metió a José en la prisión, donde pasó algunos años. ¿Cómo eran las situaciones allí? La palabra hebrea que usó José para referirse a la prisión se puede traducir como hoyo o cisterna. Esto da a entender que era un lugar oscuro y deprimente. Además, la Biblia indica que durante un tiempo a José le sujetaron los pies con grilletes y lo encadenaron por el cuello. Su situación fue de mal en peor. Pasó de ser un esclavo de confianza a ser un preso común. Antes de plantear la pregunta, hermanos, los invito por favor a buscar Génesis capítulo 39, versículos 14 y 15. Génesis 39, 14 y 15. Vamos a escuchar a la familia Cabrera, por favor. Ella se puso a llamar a gritos a los hombres de la casa y les dijo: miren, ese hebreo que nos trajo mi esposo ha querido reírse de nosotros. Intentó acostarse conmigo, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. Y tan pronto como oyó que levantaba la voz y me ponía a gritar, salió huyendo y dejó su ropa junto a mí. Muchas gracias, hermano Roberto. Vamos a la pregunta. ¿Por qué se puede decir que la situación de José empeoró? Hermana Margarita Valencia, por favor. Porque la esposa de Potifar se fijó en José y trató de seducirlo. Aunque él siempre la rechazaba, ella se enojó tanto que lo acusó de intentar violarla. Cuando Potifar se enteró, metió a José en prisión, donde pasó algunos años. Gracias. Y con relación a esta expresión prisión, ¿cómo se puede también traducir, hermanos? Hermano Ivo, por favor. La prisión se puede traducir como hoyo o cisterna. Entonces, siguiendo el comentario de la hermana Lupita, pues ya esa jaula no era ni siquiera de oro. Se convirtió en una jaula horrible, oscura completamente. Y de hecho, más adelante también se hace ver de que fue sujetado sus pies con grilletes, fue encadenado. Entonces, luego ya las condiciones no eran buenas, porque luego de ser un esclavo de confianza, ahora era un preso común. Así es. Hermana Isabel, por favor. Sí, gracias. Y como menciona el párrafo, su situación fue de mal en peor, ya que él era un esclavo de confianza y pasó a ser un preso común, y todos por las calumnias de esta mujer que lo quería seducir, pero él, como se mantuvo fiel a Jehová, pues tuvo que ir a prisión por la culpa de esta señora. Gracias. Hermana Dina, por favor. Sí, también el colmo es de que ya era la segunda vez que era una injusticia, eran mentiras, o sea, primero por sus hermanos, también me imagino la trauma de él, verse otra vez en un hoyo, sin duda lo recordó de cuando sus hermanos lo habían echado en un hoyo. Entonces, muchas veces también nosotros nos podemos sentir, ¿por qué estamos otra vez en esta misma situación? Y por una injusticia, es de veras frustrante. Así es, una situación muy difícil. Hermana Laura. Sí, aparte de esta injusticia, la forma en que lo trataron, porque dice que lo sujetaron de los pies con grilletes y lo encadenaron al cuello. Entonces, todo lo que estaba pasando y aparte de todo esto que le estaban haciendo, pues era injusto. Si nos ponemos en el lugar de José, pues veríamos que nos estaba yendo mal cada día, ¿no? De una cosa y otra, pues estábamos mal, pues, o estaba mal lo que nos estaba pasando. Así es, de mal en peor. Pero, ¿qué iba a hacer Jehová con él? Vamos a prestar atención a la lectura del párrafo 8. Hemos tenido que pasar por una situación angustiosa que iba empeorando, aunque orábamos mucho. Eso es algo que podría ocurrir. Jehová no impide que pasemos por pruebas en el mundo que controla Satanás. Ahora bien, podemos estar seguros de que nuestro Padre está muy al tanto de todo lo que nos pasa y se preocupa por nosotros. Además, nos ha prometido
nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Con la ayuda de Jehová podemos aguantar situaciones que parecen no tener solución. Eso fue justo lo que le pasó a José. Párrafo 8 pregunta, ¿de qué podemos estar seguros aunque las cosas se pongan peor? Hermana de Cruz, por favor. Podemos estar seguros, como dice primera carta de Pedro 5:7, de que Jehová se preocupa mucho por nosotros. Por lo tanto, Él está muy al tanto de todo lo que nos ocurre. Además, Jehová nos ha prometido que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y entonces, Él nos va a dar la ayuda que necesitamos en ese momento para aguantar, aunque la situación parezca que no tiene solución. Muy cierto, gracias. Hermana Miriam Cruz, por favor. Entonces, tal como dice ahí en primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, estar consciente de esto nos va a ayudar a saber que pasemos lo que pasemos, sabemos que no importa, porque Jehová es el que nos va a estar ayudando en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Así es, tenemos que tener esa confianza. Hermana Miriam, por favor. Y podemos tener la certeza de que conoce hasta el más mínimo detalle y desea hacerlo, por lo que dice Mateo 10:29-31, que hasta sabe cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. Entonces, hasta el más mínimo detalle, Jehová lo tiene presente. Así es. Hermana de Macías, por favor. Sí, hermano, gracias. Y Jehová no impide que pasemos pruebas, pero en Hebreos 13:5, nos ha prometido, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Tenemos esa certeza de parte de Jehová. Muy cierto. Y gracias, hermanos, por el buen uso que han estado haciendo de las referencias bíblicas. A continuación, vamos a pedirle a todo el auditorio que siga, por favor, la lectura de Génesis 39, versículos 21 al 23, que hará el hermano Cervantes para nosotros, y posteriormente la lectura del párrafo 9. Le escuchamos, hermano Cervantes. Pero Jehová continuó con José. Siguió mostrándole amor leal, e hizo que tuviera el favor del jefe de la prisión. Por eso el jefe de la prisión puso a José a cargo de todos los presos que estaban encerrados ahí. José era el encargado de que ellos realizaran todo lo que tenían que hacer. Y el jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo que había puesto al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Jehová hizo que José tuviera éxito hasta en esa época tan oscura de su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Tal como había hecho Potifar, José se ganó la confianza y el respeto del jefe de la prisión, quien no tardó en ponerlo a cargo de todos los presos. De hecho, la Biblia dice que el jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo que había puesto al cuidado de José. Gracias a eso, ahora José tenía su mente ocupada en algo productivo. ¿Verdad que es sorprendente que le diera tanta autoridad a un hombre acusado de intentar violar a la esposa de un funcionario de la corte? Solo hay una explicación posible, como dice Génesis 39:23. Jehová estaba con José y Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Muchas gracias. Vamos a plantear la pregunta del párrafo 9. ¿Qué demuestra que Jehová estuvo con José durante los años que pasó en la cárcel? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Adriana. Sí, lo que demuestra que Jehová estuvo con José es de que por más oscura que fuera la etapa que estaba viviendo, siempre tenía éxito, y un ejemplo es de que él estuvo a cargo del resto de los presos, ¿verdad?, en la prisión, a pesar de que el delito por el cual había sido acusado pues era el intento de violación. Y sin embargo Jehová, a pesar de todo esto, Jehová permitió que tuviera ese tipo de privilegios, se mantuviera ocupado, ¿verdad? Y pues sin duda una muestra de que todo lo que hacía estaba bien porque Jehová estaba con él. Gracias, hermana Adriana. Hermana Wendy, por favor.
Gracias. Sí, hermano, y esto podría ser sorprendente porque se le estaba dando mucha autoridad a un hombre al que se le había acusado de intentar violar a la esposa, dice, de un funcionario de la corte, o sea, una persona que tenía un puesto muy importante. Pero la respuesta de por qué pasó esto nos la dice Génesis 39:23, en donde dice que Jehová estaba con José y él se encargaba de que las cosas que él hacía pues le salieran bien. Muy bien. Ahora los invito, por favor, a analizar la imagen que corresponde al párrafo 9. ¿Qué observa usted en esta imagen? Hermano García, por favor. Vemos que José se ganó la confianza del jefe de la prisión, ¿verdad? Y es que aquí intervino Jehová, precisamente estuvo con José, incluso durante esos años que él estuvo en prisión, se ganó la confianza del jefe de la prisión gracias a Jehová. Muy bien. Y al estar ocupado en esos trabajos, ¿qué sucedió con la mente de José? Que se ve reflejada en su lenguaje corporal. ¿Cómo lo ve usted allí? ¿Qué le dice su lenguaje corporal? Hermana Marta Laura. José nunca se deprimió, ¿verdad? Por un periodo largo, porque veía siempre la mano de Jehová y eso le ayudó a tener la mente ocupada en cosas productivas. No importaba que estuviera en condiciones difíciles o pruebas difíciles, pero él se mantenía ocupado. Gracias. Hermano Cruz. En una imagen anterior le vimos su rostro o su cabeza cabizbaja, pero aquí lo vemos ya con su frente mirando al frente, pues dando ahí algunas instrucciones, estando al tanto de los presos. Entonces esto nos enseña que Jehová ayudó desde este ángulo a José porque su mente estuvo metida en algo productivo. Entonces es un buen ejemplo que debemos de tomar en cuenta. Correcto. Por eso vamos a resaltar el comentario del epígrafe de esta imagen. ¿Alguien nos ayuda, por favor? Vamos a escuchar a la hermana Becerril, por favor. Jehová estuvo con José incluso durante los años que pasó en la cárcel, así que lo pusieron a cargo de todos los presos. Muy bien, gracias. Así que, aunque la situación era difícil, Jehová estaba con él, ayudándole. Vamos ahora a escuchar la lectura del siguiente párrafo, por favor. Pongámonos nuevamente en el lugar de José. Pensemos, ¿sentía él que todo le salía bien estando en la cárcel por culpa de una acusación falsa? ¿Qué es lo que José deseaba más? ¿Acaso era caerle bien al jefe de la prisión? Seguramente lo que él quería es que lo absolvieran y lo dejaran libre. De hecho, le pidió a un preso que iba a ser liberado que le hablara de él al faraón para que lo sacaran de esa horrible prisión. Sin embargo, como el hombre tardó mucho en hablar con el faraón, José tuvo que pasar 2 años más en la cárcel. Pero, gracias a la ayuda de Jehová, a José le sigue yendo bien. ¿Cómo es eso posible? Pregunta del párrafo 10. ¿Por qué es probable que José no sintiera que todo le salía bien? Hermana Ernestina, por favor. Porque si bien es cierto, él tenía una buena actitud y apreciaba lo que Jehová hacía por él, pues él no deseaba estar ahí, él quería estar en su casa, con su familia. Tampoco hacía méritos para ganarse la confianza del jefe de la prisión. Él sabía dónde estaba su corazón y eso era lo que deseaba. Gracias. Hermana Luna, por favor. Si bien en una prisión había presos injustos, como en el caso de José, también había presos que eran asesinos, eran ladrones. Entonces a él le tocaba lidiar a lo mejor con las revueltas que ellos hacían en la prisión, y a pesar de que veía la mano de Jehová resolviendo esos conflictos y que tenía incluso jefatura en la prisión, jefatura simbólica, se puede decir así,
él veía la mano de Jehová, pero constantemente no salía de prisión. O sea, al parecer las cosas iban en contra de él. Y sucedió el caso de el trabajador de Faraón, que se le olvidó. Entonces ahí vemos cómo la mano de Jehová estuvo enseñándole la paciencia y la tolerancia y la resolución de conflictos que después le iba a beneficiar. Gracias. Ahora vamos a ver cómo le ayudó Jehová ante esta situación. Vamos a escuchar la lectura del párrafo 11. Mientras José estaba en la cárcel, Jehová hizo que el rey de Egipto tuviera 2 sueños inquietantes. El faraón estaba ansioso por conocer su significado. Así que, cuando se enteró de que José tenía el don de interpretar sueños, lo mandó llamar. Con la ayuda de Jehová, José no solo le explicó el significado de los sueños, sino que también le dijo cómo debía actuar. Y esto impresionó mucho al faraón. Al darse cuenta de que este joven tenía el apoyo de Jehová, lo nombró administrador de los alimentos de todo Egipto. Años después, surgió una larga época de hambre que no solo afectó a Egipto, sino también a Canaán, donde vivía la familia de José. Gracias al puesto que tenía José, ahora podía salvar a los suyos, que se convertirían en el paso del tiempo en antepasados del Mesías. Muchas gracias, hermano Cervantes. Estamos en el párrafo 11. La pregunta es la siguiente. ¿Qué don le dio Jehová a José y cómo contribuyó esto a que se cumpliera el propósito de Jehová? Vamos a escuchar a Emiliano, por favor. Jehová le dio el don a José de interpretar los sueños y a su vez Jehová hizo que el faraón tuviera un sueño inquietante y quisiera buscar el significado y llamó a José para que le explique el significado y qué debería de hacer. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Vamos a escuchar a la hermana Sagún, por favor. Sí, entonces vemos que a pesar de que estaba en una situación muy fea, como ya vimos en una caverna, se veía todo oscuro hasta en la ilustración con una luz, pero Jehová le dio un don, que era el de interpretar los sueños. Esto le dio la salida de la prisión en una forma muy decorosa, ¿verdad? Porque el faraón se impresionó al momento de que José no solo le dijo el significado de los sueños, sino que también le dijo cómo debía actuar. Y eso pues ninguno de sus sabios se lo podía decir. Por lo tanto, el faraón lo nombró administrador de los alimentos de todo Egipto. Gracias. Escuchamos ahora al hermano García, por favor. Sí, estamos estudiando cómo Jehová siempre estuvo al lado de José, ¿verdad? Se me vino a la mente el texto de Pedro cuando dice, Él los hará firmes, Él los hará fuertes. Otra cosa que también lo ayudó es que durante todo el proceso de todos los trabajos que hizo, recibió otras cualidades que le sirvieron cuando ya era el encargado de todo el alimento de todo el país. Son otras cualidades. A veces Jehová también nos capacita no solamente en dándonos ese don, sino otras cosas que también, cualidades que son muy útiles a la hora de emprender y enfrentar la vida. Muy bien, buen punto. Hermana Blanca Trejo, por favor. Entonces, a lo largo de la vida de José, tanto en la casa de Potifar, aprendió a administrar. En la cárcel hizo lo mismo. Ahora lo hacía para todo Egipto. Cumpliendo los sueños que tuvo Faraón, pues se acercaba el tiempo de hambre. Y esto ya hizo que lo que José administró beneficiara también a la nación de Israel, cosa que haría también que ellos fueran a donde él estaba, beneficiando así y protegiendo a la descendencia prometida. Gracias. Escuchamos a la hermana Laura García, por favor. Sí, y vemos algo muy importante. En el caso de Potifar dice que Potifar se dio cuenta de que tenía la aprobación de Jehová. Y aquí en Génesis 41:38, en la parte final, dice que este hombre tiene el Espíritu de Dios. Entonces Faraón también se dio cuenta de que tenía el Espíritu de Jehová. Y esto pues le ayudó a que lo nombraran administrador de todos los alimentos de Egipto. Entonces era un propósito de Jehová para, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Gracias, hermanos. Vamos a escuchar ahora con atención la lectura del siguiente párrafo.
Pensemos en las vueltas que dio la vida de José. ¿Quién hizo que Potifar se fijara en él cuando no era más que un esclavo? ¿Quién hizo que el jefe de la prisión lo pusiera por encima de los demás presos? ¿Quién causó los sueños inquietantes del faraón y le dio a José el don de interpretarlos? ¿Quién estaba detrás de su nombramiento como administrador de los alimentos de Egipto? Está claro que fue Jehová quien hizo que a José le saliera bien todo lo que hacía. Al final, Jehová convirtió el plan perverso de los hermanos de José en un medio para cumplir su voluntad. Planteamos ahora la pregunta del párrafo 12. ¿Qué hizo Jehová para que a José le fuera bien? Vamos a escuchar a la familia Cabrera, por favor. Podemos ver que fueron varias cosas en la vida de José. Por ejemplo, ¿quién hizo que Potifar se fijara en él cuando era un esclavo y le dio autoridad sobre su casa? También el jefe de prisión, ¿quién hizo que lo pusiera por encima de los demás presos? Los sueños del faraón, ¿quién le dio ese don? ¿Quién estaba detrás de su nombramiento de administrador? Podemos ver en todo esto que Jehová estaba con José e hizo que todo le saliera bien, y al final convirtió ese plan malo, perverso de sus hermanos en un medio para cumplir su voluntad. Así es. Muchas gracias, hermana. Vamos ahora al subtítulo ¿Qué hace Jehová para que nos vaya bien? Escuchemos la lectura del párrafo 13. El relato de la vida de José nos enseña algo importante. ¿Interviene Jehová en cada situación que afrontamos? ¿Dirige todo lo que nos pasa para que nos de algo malo salga algo bueno? La Biblia no apoya esa idea, pero hay algo de lo que estamos seguros. Cuando pasamos por una prueba, Jehová está muy al tanto de todo y escucha nuestros gritos de auxilio. Y no solo eso, nos ayuda a afrontar con éxito las dificultades. ¿Cómo lo hace? Párrafo 13, la pregunta es la siguiente. ¿Interviene Jehová en cada situación que afrontamos? Hermana Lupita, por favor. Está claro que no siempre interviene en cada situación de sus siervos. Eclesiastés 9:11 dice que a todos nos llega algún mal momento y el suceso imprevisto, pero sí tenemos de la seguridad de que Él está pendiente de nosotros cuando pasamos pruebas y escucha nuestros ruegos. Muy bien, gracias. Hermana Demora, por favor. Además, cuando estamos pasando por alguna dificultad, Él nos ayuda a afrontar con éxito lo que estamos sufriendo en ese momento. Gracias. Vamos ahora a escuchar la lectura del párrafo 14. Jehová nos da consuelo y ánimo, muchas veces en el momento oportuno. Esto lo vio con sus propios ojos Eisid, un hermano de Turkmenistán, que fue condenado a 2 años de cárcel debido a sus creencias. Él cuenta: la mañana de mi juicio, un hermano me mostró Isaías, capítulo 30, versículo 15, que dice: su fuerza dependerá de que mantenga la calma y demuestre confianza. Esas palabras me ayudaron en todo momento a estar tranquilo y a confiar en Jehová. Pensar en ese versículo me dio fuerzas durante todo el tiempo que estuve preso. ¿Nos viene a la mente algún momento de nuestra vida en que Jehová nos sostuvo, dándonos consuelo y ánimo cuando más lo necesitábamos? Pregunta del párrafo 14. ¿Cómo nos ayuda Jehová en los momentos difíciles? Vamos a escuchar a Darío, por favor. Segunda de los Corintios 1:4 menciona que Jehová nos da consuelo y ánimo muchas veces en el momento oportuno. Muy cierto, gracias. Escuchamos a Daniel Huerta, por favor. En el ejemplo que tenemos en el párrafo podemos ver que el hermano estuvo tranquilo y confió en Jehová por un versículo de la Biblia que él había leído, Isaías 30:15. Entonces aquí podemos ver también que la manera en la que Jehová nos da consuelo y ánimo es mediante la Biblia. Es muy importante siempre estudiarla y también
este versículo se lo leyó un hermano, entonces también podemos ver la importancia de tener amigos en la congregación, porque ellos también nos van a ayudar cuando estemos pasando por problemas difíciles. Muy cierto, ¿verdad? Las dos ayudas, la Biblia y los hermanos para fortalecer. Hermana Isabel, por favor. Sí, gracias. Aquí podemos ver algo muy importante, que este hermano le ayudó mucho este versículo y le dio fuerzas. De ahí que es muy importante que nosotros también analicemos la palabra de Dios y memoricemos algún versículo que nos pueda ayudar cuando estamos afrontando situaciones difíciles. De esta manera Jehová nos va a dar el ánimo que necesitamos. Muy bien, o usar esa cita bíblica para fortalecer a otro. Ahora, viene una pregunta, hermanos, para que reflexionemos en ella al final de este párrafo. ¿Alguien puede ser tan amable de leernos, por favor, esta pregunta? Vamos a escuchar a la hermana de García, por favor. Sí, dice, ¿nos viene a la mente algún momento de nuestra vida en que Jehová nos sostuvo dándonos consuelo y ánimo cuando más lo necesitábamos? Y de seguro sí se nos va a venir a la mente, hermanos. Un evento quizás reciente o de años atrás, pero siempre va a haber presente ahí la ayuda de Jehová. Vamos ahora, hermanos, a escuchar la lectura de los párrafos 15 y 16. Por lo general, no nos damos cuenta de cómo nos ha ayudado Jehová durante una prueba hasta que la dejamos atrás. Una hermana llamada Tori comprobó que esto es así. Su hijo Mason falleció después de haber luchado contra el cáncer durante 6 años. Como es lógico, Tori quedó destrozada. Dice, no creo que una madre pueda pasar por algo más doloroso que esto. Y añade, seguro que todos los padres estarían de acuerdo conmigo en que es peor ver sufrir a un hijo que sufrir uno mismo. Aunque fue una situación muy dolorosa, tiempo después, Tori se puso a pensar en todo lo que había hecho Jehová para ayudarla. Dice, cuando pienso en esa época, puedo ver que Jehová me sostuvo con cariño todo el tiempo que Mason estuvo enfermo. Recuerdo que hasta cuando mi hijo estaba demasiado débil para recibir visitas, los hermanos viajaban 2 horas para venir al hospital. Siempre había alguien en la sala de espera, listo para darnos su apoyo. Y también nos ayudaron económicamente. Hasta en los momentos más difíciles, siempre tuvimos lo necesario. Jehová les dio tanto a Tori como a Mason lo necesario para aguantar. Muchas gracias, hermano Cervantes. Planteamos la pregunta de estos 2 párrafos. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Tori? Hermana de Huerta, por favor. Sí, con esta experiencia de Tori podemos aprender que quizás no nos demos cuenta de cómo Jehová nos puede ayudar cuando estemos pasando por alguna prueba difícil, hasta que ya haya pasado ese momento, quizás nos podamos dar cuenta. También aprendemos que Jehová nos va a ayudar de diferentes maneras durante una prueba, como en el caso de Tori menciona que ella nunca estuvo sola. Después meditó que los hermanos hasta viajaban para estar en el hospital ahí con ella y que siempre había alguien ahí para darle su apoyo y además también económicamente. Entonces vemos cómo Jehová cariñosamente los cuidó a ellos y de la misma manera también nos cuidará a nosotros cuando pasemos por alguna prueba tan difícil como Tori. Muy cierto. Ahora los invito, por favor, a que dirijan su atención al recuadro Jehová nos dio justo lo que necesitábamos. ¿Qué aspectos que se relatan aquí le enseñan algo a usted? Que podamos aprender de esta experiencia de nuestros hermanos. Vamos, por favor, a escuchar a la hermana Dina Castro, por favor. Sí, yo veo cómo es que, tal como José Mason también tenía una personalidad muy bonita, porque se veía que fueron más de 700 personas a su funeral, y eso es, yo sé que porque ellos se alimentaban de la palabra de Jehová. Entonces aprendo cómo muchas veces Jehová nos ayuda internamente si estamos pasando por una prueba externa. Aún así no nos puede derrumbar la persona que somos por dentro, porque Jehová es el que nos da las fuerzas y nos alimenta con una esperanza, con una convicción firme, y entonces eso es lo que es más importante.
Muy cierto. Vamos a escuchar a la hermana Penélope, por favor. Sí, también sabemos que Satanás trata de utilizar las circunstancias difíciles para socavar nuestra fe, para que nosotros reneguemos hasta lleguemos a renegar de Jehová. Pero en este caso, la experiencia podemos ver cómo es de que el hecho de que Mason mantuviera su fe íntegra, fuerte, Jehová pudo utilizar sus circunstancias de una manera favorable que pudo ayudar a otras personas. Entonces, el hecho de que a lo mejor nosotros no podamos en los momentos dolorosos, podamos ver que Jehová está utilizando por detrás nuestras circunstancias, nuestro dolor, para ayudar a otros, podemos llegar a pedirle a Jehová a que nos ayude a enfocarnos a eso. Al igual que José lo hizo, al final se dio cuenta que todo ese sufrimiento fue para algo beneficioso y su fe fue fortalecida. Gracias. Hermana Jael, por favor. Lo que aprendo de Tori y de Mason es no concentrarse en las cosas negativas. Muchas ocasiones cuando pasamos esas circunstancias tan difíciles de ver a un ser querido enfermo y cercano a la muerte, nos concentramos mucho en las cosas que pudieran haber pasado, que pudieran haber sido, pero en este caso tanto Mason como Tori se concentraron en las cosas que había en un futuro. Claro, no es fácil pasar esa faceta, pero lo que nos están dando a entender es que sí es posible que en esas circunstancias Jehová nos ayude a sobresalir de esa situación. Y eso no debemos olvidarlo. Vamos ahora, hermanos, al subtítulo Fijémonos en las bendiciones que nos ha dado Jehová. Ahora les vamos a pedir a todo el auditorio, si es tan amable, por favor, de buscar Salmo 45. Este texto lo va a leer el hermano Francisco Cervantes y posteriormente los párrafos 17 y 18. Le escuchamos, hermano Cervantes. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que puedo contar. El objetivo de un montañista es llegar a la cima, pero a lo largo del camino hay muchos lugares donde puede detenerse y disfrutar de las vistas. De manera parecida debemos pararnos a pensar con frecuencia en cómo Jehová nos está ayudando para que afrontemos con éxito una prueba. Al final del día preguntémonos, ¿qué bendiciones de Jehová he recibido hoy? Aunque la prueba sigue ahí, ¿qué está haciendo Él para ayudarme a aguantar? Tratemos de encontrar todos los días al menos una bendición de Jehová. Es comprensible y apropiado que le pidamos a Jehová que le ponga fin a las pruebas por las que estamos pasando. Pero no perdamos de vista las bendiciones que tenemos ahora. Al fin y al cabo, Jehová promete darnos fuerzas y ayudarnos a aguantar. Así que agradezcamos siempre el apoyo que nos da. Si lo hacemos, veremos que Jehová nos está ayudando para que nos vaya bien, incluso durante las pruebas, igual que ayudó a José. Gracias, hermano Cervantes. Vamos a la pregunta de los párrafos 17 y 18. ¿Qué nos ayudará a ver y agradecer el apoyo que Jehová nos da cuando pasamos por una prueba? Hermana Guille, por favor. Bueno, pues la meta de un montañista es llegar a la cima, pero a lo largo del camino encuentra muchos lugares hermosos donde puede detenerse y disfrutar del panorama. Y de manera parecida, nosotros en la ajetreada vida actual haremos bien en parar y reflexionar frecuentemente en cómo Jehová nos está ayudando para afrontar con éxito las pruebas. Y será bueno hacernos dos preguntas al final de cada día. La primera, ¿qué bendiciones de Jehová he recibido hoy? Y la segunda, ¿qué está haciendo Él por ayudarme a aguantar las pruebas por las que estoy pasando? Así es, dos preguntas muy buenas, ¿verdad?, para hacer un ejercicio de reflexión. Hermano Cruz, por favor.
Sí, y al final de este párrafo 17 dice, tratemos de encontrar todos los días al menos una bendición de Jehová. Y este comentario es muy importante porque siempre tenemos muchas cosas para agradecerle a Jehová, porque Jehová hace muchas cosas por nosotros. Gracias. Vamos ahora al repaso, hermanos. ¿Qué respondería? La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué hizo Jehová para que a José le fuera bien durante el tiempo que fue esclavo en la casa de Potifar? ¿Qué recuerda usted al respecto? Hermana Sarabia, por favor. Gracias, hermano. Potifar vio que José era un joven competente y muy trabajador. Comprendió y se dio cuenta de que Jehová estaba con José y de que Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Tiempo después, Potifar lo nombró su ayudante personal y lo puso a cargo de toda su casa. Gracias. Hermana Jael, por favor. Por así decirlo, Jehová le dio una asignación de peso para que tuviera pensamientos positivos y no concentrarse en lo negativo. Así que fue abriéndole el camino, mostrándole que Jehová estaba cerca de José. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jehová para que a José le fuera bien en prisión? Vamos a escuchar la hermana Torres. Jehová le dio a José una actitud positiva. Él no se concentró en la injusticia que estaba sufriendo, sino que trató de hacer su trabajo lo mejor posible, y nos explica Génesis en el capítulo 39 cómo se ganó nuevamente la confianza de las autoridades de la prisión y cómo hizo un trabajo excelente. La Biblia dice que Jehová se encargaba de lo que él hacía le saliera muy bien. Entonces él se concentró en su trabajo aun cuando la situación empeoró. Gracias, muy cierto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hace hoy Jehová para que nos vaya bien? Hermano Huesca. Sí, gracias. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dice que Jehová nos da consuelo y nos da ánimo. En las experiencias que estuvimos viendo, nos dimos cuenta de que los hermanos, quizá por ejemplo en el caso de la hermana Tori, esperaba un milagro en ocasiones, quería que de corazón así pasara, pero cuando ella repasaba en el pasado cómo la experiencia de Mason le ayudó a muchas familias, cómo tantos asistieron a su funeral, se dio cuenta de que Jehová estaba ahí con ellos, dándoles lo que necesitaba, simplemente que obviamente en el momento no lo percibía así. Jehová nos va a dar siempre lo que necesitemos cuando estemos en una situación angustiosa. Él escucha nuestros gritos y nuestros ruegos. Muy cierto. Muchas gracias a todos, hermanos, por su participación.